Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día en el cual nos estaremos uniendo en ayuno y oración. Qué bendición, hermano querido, que todo este tiempo de oración, todo este tiempo de peticiones llevadas al trono de la gracia, este día estarán consagradas en ayuno y oración. Dios demanda, hermanos, que estemos acompañando nuestra oración con ayuno. No es opcional, hermano. Dios demanda, hermano, que en este tiempo difícil estemos llevando ayuno y oración, y que la oración, hermano, esté acompañada del estudio de su palabra. Querido hermano, bienvenido seas. Estamos dando en este día la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay por el canal 63.5, por el canal 20.5, por el canal 244, canal satelital Galaxy 19, por la compañía de Spectrum, canal 1289, y por la compañía de Verizon 482. Agradecimiento al canal 22.2. Hermano querido, Dios está llevando su palabra a través de los medios de comunicación. Hay agradecimiento también por los hermanos que a través de las radiodifusoras del Evangelio Eterno están llevando, querido hermano, en este día, están llevando el mensaje de esperanza a través del radio. Bienvenidos sean, queridos hermanos, y a todos los ministerios de oración hay agradecimiento. Este día, como matrimonio, como ministerios de oración, venimos a agradecer a Dios. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos llevando, hermanos, el ayuno y la oración. Es una bendición que en este día el Señor dé gracia, hermano, en tu oración y en ese ayuno que estás dedicando a Dios. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, que es la palabra de Dios. Querido hermano, en Lucas 2:37, la palabra de Dios nos habla, hermano, de la actitud, hermano, de una profetisa, de una mujer, hermano, que enviudó, pero la Biblia menciona que era hija de Fanuel y era hermano de la tribu de Aser. Por eso este día, querido hermano, estamos agradeciendo a Dios, porque vemos, hermano, una mujer de mucha edad, de grande edad, y nos está hablando, hermano, de una persona de la tercera edad. Estamos agradecidos, hermano, por la profetisa Ana, que llevó la oración y el ayuno desde que ella enviudó, hermano. Ese tiempo fue dedicado y hizo del ayuno una disciplina correcta. Por eso este día, querido hermano, estamos poniendo este versículo, Lucas 2:37. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Había hecho, hermano, de la oración y del ayuno una disciplina correcta. Por eso esta mujer servía con amor. Estaba, hermano, mezclada ahí, estaba pidiendo a Dios que en esa oración y en ese ayuno Dios siguiera compartiendo ese mensaje de esperanza. Qué bendición que en este día podamos, hermano, poner esta base viendo que el ayuno y la oración es para cualquier edad. Por eso este día, hermano querido, queremos consagrar este ministerio de oración y este ayuno en la presencia sagrada del Espíritu Santo, porque el verdadero ayuno es el que dirige el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para buscar el poder de su presencia, para que Él nos fortalezca, nos santifique y nos use con su poder. Para eso es el ayuno verdadero, para pedir a Dios, como lo hicieron los discípulos de antaño: Señor, enséñanos a orar. Pidamos a Dios que esa oración que eleves, hermano, sea guiada por el Espíritu Santo y que toda oración imperfecta sea transformada por la obra sagrada de su Santo Espíritu. Vamos a hacer la oración y vamos a pedir a Dios que este ayuno esté consagrado en las preciosas manos de Cristo y que a través de su Santo Espíritu se revele en nuestras vidas. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día nos presentamos confiadamente ante tu trono de la gracia, dándote gracias, Señor, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. Venimos en el nombre de Jesús, Señor, a presentarnos delante de ti, reconociendo nuestras faltas, confesándolas, arrepintiéndonos de ellas y pidiendo de que tengas a bien el perdonar, Señor, toda ofensa que he hecho a ti, pero también he lastimado a mi prójimo.
por favor, ya no traigan más memoria del pecado cometido. En esta hora, Señor, siguiendo tu consejo bíblico, nos oramos a orar los unos por los otros, porque así lo demanda tu santa palabra. Es por ello que te pedimos humildemente, Señor, que escuches, Señor, todo clamor, todo ruego, toda súplica que en esta hora se eleva ante tu presencia. Tú conoces los corazones de tus hijos y tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú ya sabes cuál es nuestra necesidad. Es por ello, Señor, que nos rendimos ante ti, Señor, confiando que estas promesas, Señor, son para todo aquel que permanece, Señor, ante tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que traigas un consuelo, que traigas una pronta respuesta, que derrames de tus misericordias a aquel hermano o hermana que tiene una petición íntima, tal vez de sanidad, tal vez de provisión, de reconciliación, de perdón de pecados, cualquier sea el motivo, Señor, que se eleve ante tu presencia. Tómalo en cuenta, Señor, y considera, Señor, que conforme a la medida de nuestra fe te lo pedimos, te lo suplicamos, únicamente por los méritos de Cristo. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que tu voluntad obre en la vida de cada una de estas peticiones. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos estás escuchando. Y ahora, Señor, ponemos este ayuno y esta oración delante de tu presencia. Hemos estado, Señor, acrecentando nuestra oración y nuestro ayuno. Muchos hermanos y hermanas en la fe, muchos ministerios, Señor, de oración, se unen en este día, Señor, para hacer un vallado, para clamar a ti, Señor, por las necesidades de tus hijos, pero sobre todo, Señor, pidiéndote y rogándote, Señor, que en estos tiempos de sufrimiento se derrame el poder de tu Santo Espíritu a través de un reavivamiento, pero que también traigas una reforma, Señor, para poder retomar las sendas antiguas que en tiempos pasados una vez caminamos con certeza. Es por ello que te pedimos una vez más que perdones nuestras faltas y que nos des la oportunidad de la reconciliación mediante la sangre preciosa de Cristo, a quien damos todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por su fidelidad y su misericordia. Estamos agradecidos, hermano querido, a ti que por primera vez acabas de sintonizar el canal 63.5 y la red de canales del Evangelio Eterno. Por vía Sky, querido hermano, aquí desde mi hogar, estamos compartiendo el ministerio de oración y estamos llevando todos los jueves el ayuno y la oración. Prepara lápiz y papel, Dios nos va a hablar a través de versículos y de personajes bíblicos, como a través del ayuno que el Señor ha dejado. Hermano, Dios va a fortalecer el área espiritual. Así es. Entonces, hermanos, estamos muy contentos porque dentro de este tiempo de dolor, dentro de este tiempo de sufrimiento, el Señor fortalece nuestra vida espiritual. Es por ello que guardamos un gozo espiritual, porque sabemos que es el poder de la oración quien trae ese gozo. Pero también nos unimos con todos aquellos que de alguna manera están siendo afectados por este tiempo atribulado, por medio de esta pandemia que mundialmente nos está afectando a todos. Lamentablemente, hermanos, tenemos que decir que esta pandemia sigue creciendo. Sin en cambio, nuestra oración está menguando. No cedamos, hermanos, el terreno al adversario. Es cuando debemos nosotros de reforzar en estos tiempos que el Señor nos ha permitido vivir para estar en constante comunión por medio de la oración, pero también por medio del ayuno. Lamentablemente, al día de hoy, hermanos, en el mundo hay más de 7,5 millones de personas que han sido contagiadas por este virus, de los cuales más de 2 millones han fallecido. Aquí donde nosotros habitamos, en el territorio de los Estados Unidos, hermanos, ha habido más de 2 millones de personas contagiadas y ha habido más de 123,000 personas
que han muerto. Es por ello, hermanos, que nosotros hacemos un llamado al pueblo de Dios para que nos fortalezcamos a través de la oración y pidamos la presencia de su Santo Espíritu para que traiga un cambio en nuestra vida y para que traiga también un arrepentimiento para todos aquellos que se han alejado de Dios. A través del ayuno y la oración, hermanos, nosotros podemos buscar la presencia de nuestro Dios. Es por ello, hermanos, que debemos de reforzar nuestra oración. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de leer algunos pasajes bíblicos donde la Biblia nos muestra cómo siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo revestido en su humanidad en esta tierra, nos enseñaba por precepto y por ejemplo a orar. Pero para eso debemos de entender qué es la oración. La oración, hermanos, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a nuestro mejor amigo. La oración, hermanos, es el aliento del alma. Nosotros necesitamos respirar para poder vivir. Nosotros tenemos que respirar espiritualmente a través de la comunión con Dios por medio de la oración para poder sobrevivir. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo en la tierra, Él enseñó a sus discípulos a presentar todas sus necesidades a nuestro Dios. Y Él nos dejó un claro ejemplo, hermanos, de cómo debemos de depender de Dios a través de la oración. Es por ello que vamos a recurrir a la santa palabra de Dios, para que sea la santa palabra de Dios que nos hable, que nos ministre, que nos instruye, que nos enseñe. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 39, la Escritura dice, y saliendo, refiriéndose al Señor Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El contexto de este versículo nos habla de que después de que nuestro Señor Jesucristo estuvo conviviendo con los discípulos en el aposento alto, la noche que fue entregado, Él se fue al monte de los olivos. Pero la palabra de Dios dice, como solía hacerlo, es decir, la costumbre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era un hábito. Él constantemente estaba comunicándose ante su Padre por medio de la oración. Desde el inicio de su ministerio terrenal nos dejó ese ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo tenía el poder, por medio de la oración y por medio del ayuno, de hacer milagros. Tenía el poder de sanar, de restaurar. Tenía el poder de predicar de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que le dio ese poder? Recordemos que Jesús estuvo en su humanidad y era un ser humano como usted y como yo. Pero sin en cambio, a través del ayuno y a través de la oración, esa fortaleza espiritual vino hacia él por el Espíritu Santo. Y esto es lo que hace el ayuno. Aquí claramente vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, Él lo hacía un hábito, lo hacía una costumbre. Y esa es la vida del cristiano, hacer un hábito y una costumbre, el tener esa comunión íntima, esa comunión personal con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a fortalecer para afrontar todas las vicisitudes que como personas, como humanos, tenemos en nuestro diario vivir. Amén. Dice la palabra de Dios como solía hacer. O sea, Jesús era un varón de oración. Amén. Él nos enseñó, hermanos, que para vencer cualquier obstáculo, para fortalecer nuestra vida, tenemos que buscar la oración con ayuno. Cristo se apartaba, Cristo estaba orando constantemente, pidiendo, hermano, la sabiduría divina. Solamente a través de ese contacto con el Padre Celestial, Él podía estar fortalecido. Si no hubiera sido así, hermano, Cristo se sentía en su humanidad débil. Por eso Él buscaba, hermano, ese contacto con Dios. Y es lo que Dios nos deja como ejemplo en este día. Que para esos momentos de dolor, para que esos momentos en los cuales estamos sufriendo, busquemos cada día la compañía de Él, porque Él es nuestro refugio.
Cuando estamos, hermano, hablando con Dios, porque eso es la oración, un diálogo. Cuando tú hablas con Dios y le dices lo que estás pasando, Él lo sabe, pero Él desea que dependas de Él cada día. Él conoce tus pasos, Él los ve y sabe por lo que estás llorando en este día. Por eso el Señor, hermano, dejó la oración, para que a través de esa oración el Señor esté impartiendo vida en tu ser, porque recordemos que la oración es vida a nuestra alma. Por eso Cristo oraba y dejó el ejemplo que busquemos en oración la presencia del Señor para guiarnos y darnos, hermano, la bendición de que al oír nuestras palabras el Señor siempre responderá tus súplicas. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, nos sigue ministrando, pero sobre todo nos pone las bases para poder hacer de nuestra oración una oración eficaz. La oración no es algo improvisado. La oración debe de ser dirigida por el Espíritu Santo. La oración no es de emergencia, que cuando nos pasen las cosas, entonces sí buscamos el consejo de Dios. La oración, hermanos, debe de ser preventiva. La oración debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Solamente usted y el Señor saben cuál es su necesidad. Es por ello, hermanos, que debemos de seguir el ejemplo bíblico. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 37, la Escritura sigue diciendo, y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si nosotros nos fijamos, hermanos, en los verbos que usa la palabra de Dios, dice que se levantaba muy de mañana. Con este adjetivo, hermanos, nos damos cuenta que no era una mañana común cuando salía el sol. Se está refiriendo antes de que saliera el sol. Dice mucho antes de amanecer. O sea, aquí la palabra de Dios, hermanos, con estos términos se está refiriendo a la última vigilia de la noche. En aquel tiempo, hermanos, no tenían un reloj y no podían regir sus actividades por un reloj como lo tenemos el día de hoy. Sin en cambio, ellos se regían por las vigilias, había 4 vigilias. Y en esta última vigilia, por lo que la palabra de Dios dije, se estaba refiriendo a la última vigilia del día, que abarcaba de las 3 de la mañana hasta la salida del sol a las 6 de la mañana. Por lo tanto, cuando dice muy de mañana, antes de amanecer, se está refiriendo a cuando iniciaba la vigilia, es decir, alrededor de las 3 de la mañana. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo buscaba la presencia de Dios en un lugar apartado. Antes de amanecer, buscaba la comunión con Dios. Estos son ejemplos, hermanos, que nosotros no podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, porque muchos no sabemos orar, muchos nos cansamos de orar, muchos no pasamos ni de 10 palabras cuando ya no sabemos qué decir. Eso no es orar, hermanos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestra mente, lo hacemos por nuestra propia necesidad, lo hacemos con una manera de incitación o de desahogo. Y la oración no es eso. La oración, como lo comentábamos hace un rato, es abrir el corazón a Dios como si fuera nuestro mejor amigo. Cristo se pasaba velando desde la madrugada hasta el amanecer, hermanos, delante de la presencia de Dios. Si usted, hermanos, está distraído por las actividades del día, sigamos el ejemplo de Cristo. Dice que él muy de mañana buscaba la presencia de Dios en la quietud de un mundo agitado, en la soledad de un lugar donde nadie le distraía. De esa misma manera, hermanos, nosotros podemos buscar un lugar en nuestro hogar donde nos apartamos, hermanos, y estamos en esa intimidad delante de Dios, en un horario donde nuestros hijos, donde nuestros familiares están reposando. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene una comunión perfecta y donde usted se puede desahogar y tiene esa claridad de mente para tener esa comunión con el Padre. La palabra de Dios, hermanos, muchas veces destacaba que el Señor Jesucristo no hacía nada sin antes consultar a su Padre. Vamos a leer aquí un pasaje bíblico en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19.
donde la palabra de Dios confirma que Cristo buscaba la autoridad del Padre. Vamos a leer lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Todo lo que Cristo hacía, hermanos, era mediante el poder del Padre. Él no podía hacer ninguna cosa sin antes consultársela a su Padre. Y su Padre le ponía la paz, lo orientaba, le redarguía y le decía, aprobaba, hermanos, lo que él iba a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. La oración, hermanos, precisamente ese debe de ser nuestro motivo. Que no tomemos decisiones precipitadas, que no nos dejemos llevar por la emoción, sino que seamos hombres conscientes, hombres espirituales, y que todo lo que pensemos de desarrollar, de hablar o por hecho, tenga la aprobación divina. Entonces la palabra de Dios cómo nos enseña a cómo debemos de estar orando, a qué hora debemos estar orando y qué actitud debemos de guardar para orar. Amén. Cristo nos lo muestra. Él no hacía nada, hermanos, sin antes consultarlo a su Padre. Amén. Muchas veces, hermano, Dios nos habla a través, hermano, del horario, porque hay veces que no puedes dormir, son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Espiritualmente, hermano, Dios está mencionando que debemos de orar, que debemos despertarnos a esa hora para buscar intimidad con Dios, porque sabe el Señor el peligro que tienes, sabe las dificultades que estás pasando. Y si buscas esa intimidad con Dios, ese silencio, esa quietud que solamente la da cuando tú estás en comunicación con Dios. Busca, hermano, ese tiempo de despertarte más temprano, de buscar en esa quietud oír la voz de Dios. Que al estar orando, hermano, esperes un momento cuando terminaste ya de hablar con Dios. Espera, porque muchas veces cuando acabamos de orar, te levantas rápido. Espera que Dios confirme lo que estás hablando, porque el Señor también contesta, hermano. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla, Dios habla al hombre a través de su palabra. ¿Y cómo nosotros hablamos con Dios? A través de la oración. Cuando nosotros hablamos con Él, pidamos, hermano, que esa fortaleza que necesitamos, que esa guianza, que ese perdón que necesitamos, el Señor, hermano, que ve el corazón y sabe la intención que hay en Él, el Señor dé gracia en perdonar y en restaurar nuestra vida espiritual. Esa oración de intimidad es tan valiosa porque Jesús lo muestra, hermanos, que muy de mañana y como era costumbre, Él se apartaba, iba a orar a un lugar donde el Padre y Él tenían una comunicación con Él. Eso es la oración. Amén. Y también la misma palabra de Dios, hermanos, nos va mostrando cómo debemos orar. Regresando al libro de San Lucas, hermanos, la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, antes de que Él fuera crucificado, invita a sus discípulos a orar junto con Él. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Lucas, el capítulo 22, versículo 40 y 41, donde la Escritura dice, y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y puesto de rodillas oró, es lo que dice la Escritura. Jesús, hermano, nos enseña que en señal de humillación, en señal de respeto, en señal de sometimiento a nuestro Padre Celestial, nosotros debemos de doblar nuestras rodillas. Amén. Porque nos estamos refiriendo a nuestro Padre Creador, a quien nos formó, a quien nos hizo. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos demostrarle ese respeto, esa humillación y ese sometimiento doblando nuestras rodillas. La Biblia nos enseña que hay varias posiciones para orar, es cierto. Podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar acostados. La Biblia así lo dice. Pero sin en cambio, cuando nosotros, hermanos, estamos en nuestra intimidad, orando a nuestro Dios, lo debemos de hacer postrado de rodillas, Amén. ya sea en la iglesia
o también sea en nuestro hogar. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos sigue diciendo aquí en el libro de San Lucas, versículo 23, 43 y 44. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El poderoso ángel que se le apareció, hermanos, era para impartirle fuerzas, para que el sufrimiento que estaba enfrentando lo hiciera fortalecido, porque él iba a sufrir la muerte en la cruz del Calvario. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos muestra cómo cuando nosotros oramos, humillando nuestra alma, pidiendo por algún favor, dice que la presencia del ángel estaba delante de él para fortalecerlo. Ahora yo pregunto, ¿usted ha sentido la presencia de Dios cuando ora? Recordemos, hermanos, que el ángel del Señor nos acompaña en un ambiente donde hay santidad. Si usted está orando, hermanos, por cualquier circunstancia, pero hay pero hay pecado en su vida, la presencia del Señor no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando. Es por eso que en nuestra oración, hermanos, antes de solicitar un favor de Dios, debemos de pedir perdón. Cuando nosotros pedimos perdón por esa ofensa, el Señor nos limpia ese perdón. Y entonces sí, la presencia de Dios se puede hacer presente en nuestra vida porque ve un corazón contrito y humillado. Pero ese arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en agonía, oraba más intensamente. Es decir, hermanos, Él se quebrantaba en su espíritu porque sentía el pecado del mundo, porque sabía que Él iba a morir por unas faltas que usted y que yo y que el mundo en aquel entonces había cometido. Él sentía esa carga, ese dolor, ese sufrimiento, de tal manera, hermanos, que Él oraba más intensamente. Y es así como usted y yo debemos de orar. Entre más problemas tenga usted, hermanos, más intensamente debe de orar. No debemos de tomar una actitud negativa, una actitud de rebeldía, donde le echemos la culpa a Dios de cosas que nos pasan. Reformemos nuestra vida, hermanos. Y como Cristo lo hacía, Él redoblaba su intención más intensamente por el sufrimiento que Él iba a sentir en su espíritu. Pero también él iba a sufrir en su físico. Y fue en el terreno espiritual, hermanos, donde Él venció el sufrimiento para que posteriormente el sufrimiento físico Él lo pudiera soportar. Posiblemente, hermano, hermana, usted esté enfermo, esté postrado en cama. Tal vez esté contagiado de ese virus o tenga una enfermedad crónica donde la medicina dice que ya no pueden hacer nada. Ahí es donde nuestra fe y nuestra oración, hermanos, como Cristo lo hizo, debe de ser más poderosa, debe ser más reforzada para que la presencia de Dios se manifieste en usted. Recordemos, hermanos, que Dios desea salvarnos. En lo espiritual es donde nosotros debemos tener la primera sanidad. Y si es la voluntad de Dios, nos dará la sanidad física. Pero primero es la sanidad del alma. Por eso es que la misma Escritura, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él oraba y dice que como gotas de sangre, hermanos, de tan intensa que era esa oración, tan profunda era esa comunión con Dios y tan fuerte que sentía el sufrimiento y la humillación que iba a pasar, dice que Él redoblaba, se esforzaba por orar más. Esa es la oración verdadera de todo cristiano. Y más ahora en los tiempos de pandemia, hermanos, que debemos de estar haciendo, pidiendo por la sanidad del alma. Y si es la voluntad del Señor, la sanidad física. Amén. Ese dolor que
que Cristo pasó por nosotros, hermanos. Esa gracia inmerecida que nos da el Señor al tomar un lugar por ti, querido hermano, un lugar por mí, para que esa paga que dio Jesús en la cruz por nosotros, hermano, la sepamos valorar. Somos pecadores, somos seres imperfectos, somos transgresores de la ley. Por eso, hermano, en nuestra oración ante todo debemos de pedir ante todo el perdón de nuestras faltas. Porque muchas veces nos acercamos a Él diciéndole, necesito esto, hazme esto, dame esto, necesito cualquier otra cosa. Pero no vemos nuestra condición, hermanos. Cristo vino a buscar y rescatar lo que estaba perdido. Ese sufrimiento y esa oración, que ese dolor, dice que como sudor, era ese sudor como gotas de sangre. Era un dolor grande el que el Señor sentía, porque iba a cargar el peso de toda la humanidad. Él iba a pagar un precio por ti, por nosotros. Valoremos, hermano, lo que Cristo hizo. Y cada día le digamos al Señor, Señor, enséñame a orar, enséñame a pedir, enséñame a buscar cada día tu rostro. Y pidamos, hermano, ante todo, que Dios transforme nuestra vida espiritual, que Dios transforme nuestro carácter, que Dios haga esta vasija, la vuelva a ser nueva, y que ponga un corazón limpio, como lo dijo David. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto delante de mí, mas no quites tu Santo Espíritu. Bien. Pidamos, hermano, en este día, que esa oración que elevas en ayuno y oración sea grata y que el Espíritu Santo esté guiando tu vida espiritual. Así es. Y toda esta experiencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, también a través del ayuno, hermanos, tuvo como conclusión sus últimas palabras en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, antes de entregar su vida al Señor, hermanos, Él estuvo orando. Y su última exclamación la vamos a leer porque está registrada en la Biblia. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo número 22 y el versículo número 46. Les dice a sus discípulos, dice, ¿por qué dormís? Levantados y oráis para que no entréis en tentación. Esta exhortación se los hace a sus discípulos, hermanos, porque aquí podemos ver la comparación entre Cristo y sus discípulos. Cristo buscaba la presencia del Padre y sus discípulos buscaban la complacencia, estar fuera de tono. Mientras Cristo oraba, ellos dormían. Qué tristeza, hermano. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa condición? En lugar de que estemos orando y velando en estos momentos de tribulación, estamos a ver qué es lo que pasa. Si en cambio, hermanos, retomando la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 18, la Escritura dice, y los discípulos de Juan. Bueno, antes de ver ese versículo, vamos a ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando Él inicia su terreno, su vida espiritual, antes de empezar su ministerio en esta tierra, Él encomienda todo lo que iba a pasar a través del ayuno y la oración. La Escritura nos dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, con esta exclamación, hermanos, nos damos cuenta de que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar. Ahí fue donde Él puso sus bases para que dentro de su ministerio terrenal, Él fuera fortalecido a través del ayuno y la oración para poder resistir el sufrimiento que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo número 23 y el versículo 46, la Escritura lo dice. Lucas 22, 46 dice,
Y les dijo, ¿por qué dormís levantados y orad para que no entréis en tentación? Y esas palabras, hermanos, lo está diciendo nuestro Señor el día de hoy, que debemos de estar alertas, debemos de estar prestos, debemos dejar a un lado los afanes de este mundo y debemos de estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos muestra cuál es la verdadera vida del cristiano. Aquí en San Mateo 4, 1 y 2 ya lo leímos, cuando Jesucristo empieza su ministerio terrenal, cómo Él, a través del ayuno y de la oración, hermanos, Él empieza a desarrollar por la fortaleza que le había dado el Espíritu Santo para poder hacer milagros, para poder ministrar, para poder sanar, para poder reconciliar. Pero a Jesús, hermanos, le hacen una pregunta a sus discípulos. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos cuestionan a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan, mientras que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban. Vamos a leerlo eso en el libro de San Marcos, el capítulo 2, versículo 18, donde la Escritura dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La Biblia, hermano, nos enseña, como hemos visto, que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida constante y una vida eficaz en cuanto a la vida de oración. Pero cuando a Él le hacen este cuestionamiento, hermanos, la costumbre de los judíos era de que ellos ayunaban 2 veces por semana. Ellos tenían muy arraigadas sus tradiciones y la mayoría de ellos hacían de este tipo de ayunos para cumplir ciertos requisitos de su religión o ceremoniales, porque creían que este acto religioso les ganaba méritos ante Dios. Obviamente este tipo de ayunos no era aprobado por Dios. Ellos habían hecho del ayuno una carga para cumplir cierta religiosidad o para cumplir sus ceremonias que ellos estaban acostumbrados. Por eso ellos cuestionan a nuestro Señor Jesucristo, que los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban porque cumplían con la ley. Pero ¿cuál fue la respuesta de los mismos fariseos para comprobar de que ellos estaban cumpliendo con la ley? Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 12, la Escritura dice, en la historia del publicano y del fariseo, hablando el fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Con este tipo de ayunos, hermanos, querían comprar el favor de Dios. Y este tipo de ayunos, hermanos, son ayunos mal entendidos, que muchas veces nosotros caemos haciendo del ayuno una carga o una obra que se compra por méritos. Y nuestro Señor Jesucristo no desea eso. Él desea que nuestro ayuno sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea un ayuno voluntario, que sea un ayuno, hermano, en donde nosotros tenemos un tiempo de abstención, pero para tener esa comunión con Dios. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le decía, mira, nosotros cumplimos con la ley, nosotros ayunamos 2 meses por semana, sin en cambio tus discípulos no ayunan. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 19, Jesús les responde y les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas mientras el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús estaba indicando que el ayuno se volvería una necesidad cuando el esposo, es decir, cuando Jesús fuera quitado. Mientras Jesús, que era Dios manifestado en forma humana, estuvo en la tierra, sus seguidores disfrutaban una íntima comunión y amistad con Él. Es decir, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, les ministraba a sus discípulos.
porque físicamente él estaba. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les daba poder para sanar, les daba poder para echar fuera demonios, porque estaba Jesús con ellos. Pero cuando Jesús no estuviera con ellos, entonces iba a venir alguien en el lugar de Jesús. Y ahorita vamos a leer a quién mandó Jesús. Aquí en San Marcos capítulo 6, versículos 7 y 13, la Escritura nos sigue diciendo: y llamó Jesús a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los espíritus inmundos y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El poder que Cristo tenía por buscar la presencia del Padre se los confirió a sus discípulos. No era el tiempo de que ellos ayunaran para buscar el poder de Dios, porque Cristo se los estaba dando. Pero iban a llegar tiempos en que Cristo no estuviera con ellos y entonces ellos necesitaban a alguien más que les diera ese poder. Y aquí la misma Escritura nos revela quién eran. Aquí en San Juan capítulo 16 y el versículo número 7, la Escritura dice: mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Amén. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo no estuviera en su humanidad con los discípulos, iba a venir el Consolador, iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, eran tiempos en que ellos ya iban a ayunar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya no estaba con ellos, pero sí estaba con ellos el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo lo tenían que buscar por medio de la oración y por medio del ayuno. Por eso Jesús dice: es necesario que yo me vaya. Amén. Cuando Cristo hubo cumplido su misión terrenal, no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Amén. Para que viniera sobre sus discípulos. Amén. Entonces usted y yo, hermanos, debemos de buscar el deseo de ayunar, pero ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos conduzca a toda verdad, para que tengamos esa comunión íntima con Dios, para que tengamos ese privilegio de escuchar la palabra y de ser fortalecidos por la presencia del mismo Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos muestra, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo dejó como una comisión para que nosotros buscáramos a través de la oración y del ayuno la presencia del Santo Espíritu de Dios. Amén. O sea que el ayuno, hermano, no es opcional. El ayuno es algo que nosotros debemos de cumplir, dirigidos por el Espíritu Santo. Y es voluntario, porque a ninguno de nosotros se nos debe de obligar, se nos debe de exigir que estemos orando y ayunando. Solamente el Espíritu Santo es quien marca y quien nos lleva para buscar la comunión con Dios a través del ayuno y a través de la oración. Amén. Qué bendición que el Señor siempre pensó en que no nos dejaría huérfanos, como lo menciona la palabra. Nos va a dejar, hermanos, al que nos consuele, al que nos revele cuando buscamos la presencia de la palabra de Dios. Debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea el que nos fortalezca, Él sea el que descubra aquello que nosotros deseamos conocer cada día más su propósito. El Señor nunca dejó a nadie, hermanos. El Señor no dejó eminencias religiosas. El Señor no dejó a alguien en lugar de Él. El Señor dejó al Espíritu Santo. Él es el que lleva a la iglesia. Él es el que va a convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo. El único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús por medio de su sangre y por medio de su Santo Espíritu. Pidamos a Dios, hermano, que el ayuno que tú estés dedicando en este día, pídele al Espíritu Santo que muestre su voluntad en tu vida espiritual y que fortalezca esa área que muchos de nosotros necesitamos que estemos fortalecidos con el poder. Que Dios nos dé gracia, hermanos, como lo hizo con sus primeros discípulos, que seamos esa iglesia primitiva que estaba en obediencia, que estaba dispuesta a estar llevando esa obra que el Señor nos ha encomendado. Para eso es la obra del Espíritu Santo, para fortalecer el área espiritual. Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos que era necesario que Él
que él se fuera. ¿Por qué? Porque su misión terrenal había terminado. Iba a concluir en la cruz del Calvario, posteriormente con su resurrección. Sin en cambio, hermanos, Él nos deja el Consolador, nos deja el Espíritu Santo. Y vamos a leerlo aquí en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, donde la Escritura dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, hermano, nos habla, nos conduce. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos va a revelar lo que va a venir. El Espíritu Santo siente nuestra humillación, nos conoce y nos conduce a buscar la presencia del Padre a través de la oración y del ayuno. Es por eso, hermanos, que es mediante la guianza del Espíritu Santo que debemos de ayunar. El Espíritu Santo es quien debe de poner en nosotros ese deseo de ayunar. Hemos dicho que el ayuno y la oración, hermanos, son voluntarias, pero también es un requisito que no es opcional, sino que es obligatorio. Y aquí no queremos confundir lo que es obligatorio con lo que es voluntario. Decimos que es obligatorio porque es mediante la presencia y la dirección del Santo Espíritu como nosotros vamos a buscar la comunión con nuestro Padre. Pero a la vez es voluntario porque nosotros no debemos de ser inducidos, no debemos no nos deben a nosotros de obligar de hacer algo que no sentimos el deseo de hablar. Por eso está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos aconseja, nos lleva para estar ayunando y para estar orando. Por eso Cristo les dice: cuando yo me vaya, entonces van a tener que ayunar. Y eso lo dice la palabra de Dios. Aquí en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 20, la Escritura dice: pero vendrán días cuando el esposo, es decir, Cristo, les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuándo empiezan esos días? Esos días empiezan cuando Cristo asciende al cielo. Es decir, hace alrededor de 2000 años, hermanos, empezaron esos días. Cuando el esposo, cuando Cristo les fue quitado, vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y de esa fecha hasta el día de hoy, hermanos, son días que debemos de ayunar. Por eso dicen, aquellos días ayunarán. Entonces yo pregunto, hermanos, si no ayunamos hoy, es porque no reconocemos que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Y no obedecemos lo que está escrito. Porque Cristo dice que en aquellos días, cuando el esposo sea quitado, ayunarán. O sea, hermanos, ya no hallamos más palabras para poder entender y para poder explicar, para poder meditar y sobre todo comprender que el ayuno no es opcional. El ayuno es obligatorio, de una manera voluntaria. Por eso tenemos que buscar a través de la oración y del ayuno el poder y la presencia del Espíritu Santo. Cristo, hermanos, nos dio esa orden. Dice, pero vendrán días que ayunarán, pero no como una carga, no como un sacrificio para ganar méritos a favor de Dios, sino que va a ser un ayuno voluntario. Va a ser un ayuno, hermanos, donde nosotros podamos tener esa intimidad como Cristo la tenía, la hemos leído. Cristo se apartaba a un lugar solitario. Y la Escritura dice que lo buscaba muy de mañana, en la madrugada, antes de salir el sol. Tenía esa plena comunión con Dios. Él se humillaba postrándose de rodillas. Buscaba la presencia del poder del Espíritu Santo. Hemos leído, hermanos, cómo el ángel venía y lo fortalecía. Amén. Eso es lo que usted y yo, hermanos, debemos de sentir. Eso es tener una presencia de Dios en nuestra vida. Es una intimidad íntima. El ayuno es eso, hermanos. No es una carga, no es una manda, no es dejar de comer,
no es dejar de tomar bebidas, es una abstención. Y la abstención, ¿qué es lo que significa? De hacer, de dejar cosas o dejar de participar de algo. Si usted es llevado por el Espíritu Santo para abstención de alimentos, está bien. Pero si usted es llevado por el Espíritu Santo para abstenerse de otro tipo de afanes, usted puede suplir ese tiempo, hermanos, para estar orando y ayunando. Usted puede hacer el ayuno de Daniel. Daniel ayunó 3 semanas, 21 días. Sin en cambio, él estuvo ingiriendo alimentos delicados. Es decir, no se abstuvo de dejar de comer o dejar de tomar bebidas, sino que él tomó con moderación alimentos y bebidas saludables. Usted va a preguntar cuáles. Bueno, no da tiempo de explicarlo, hermano. Pero la Biblia nos habla de un régimen alimenticio. La Biblia nos muestra cómo debemos de tener nuestro ayuno, si es de más de un día, para no debilitar nuestro organismo, porque vienen consecuencias. Si usted ayuna más de un día, hermano, si se abstiene de comer y de tomar líquidos, viene una reacción orgánica, eso es natural. Pero Dios no quiere ese tipo de sacrificios. Si usted tiene una condición débil y desea hacer un ayuno, usted puede ayunar por horas. Usted puede ayunar ingiriendo cierto tipo de alimentos que vengan y que lo hagan a usted sentir orgánicamente saludable. Obviamente usted no debe de consumir alimentos preparados, ni condimentados, ni fritos. Obviamente no, pero sí puede ingerir ensaladas, algún tipo de batido o de licuado que sean saludables, algún tipo de frutas. Y usted puede estar ayunando y puede usted estar orando. Y ese ayuno, hermanos, es ante Dios agradable porque ve su corazón. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto cómo la palabra de Dios, a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña y nos muestra qué necesaria es la oración en nuestros días y qué necesario es el ayuno dirigido por el Espíritu Santo para tener esa comunión con nuestro Dios. Amén. Vamos a hacer una oración de consagración. Amén. Amoroso Padre Celestial, agradecidos contigo, porque nos has hablado a través de tu santa palabra. Nos has mostrado a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cómo debe de ser nuestra oración diaria en unidad contigo a través de la oración y del ayuno. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras cuál es tu voluntad en nuestra vida. Tú sabes, Padre, de qué tenemos necesidad. Muchas veces nosotros mismos estorbamos nuestra oración. Muchas veces no sentimos ese anhelo, esa búsqueda a través de la oración y mucho menos del ayuno para comunicarnos contigo. Porque hay una falta de espiritualidad, porque hay una falta de comprensión, por el motivo que sea. Pero nuestra oración es para que estas palabras que leímos en esta ocasión, Señor, hagan un cambio en nuestra vida y que nuestro ser espiritual sea removido y que podamos entender cuál es el motivo del verdadero ayuno y que podamos comprender y seguir el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, cómo Él oraba día tras día de madrugadas, cómo Él doblaba sus rodillas para buscar tu presencia, cómo Él te rendía, Señor, sometimiento, humillación, porque tú eres nuestro Padre Creador. Por favor, Señor, escucha la oración de aquel que en esta hora tiene una petición especial delante de tu presencia. Trae sanidad del alma, trae sanidad espiritual, trae reconciliación, Señor. Perdona las faltas, perdona, Señor, todo pecado que es confesado delante de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento, querido hermano, y que la paz de Dios esté en tu hogar. En unos momentos estaremos en momentos de oración. Bendiciones. Amén.